Imagina, por un momento, que tienes la inusual y fascinante oportunidad de sentarte frente al Padre Pío, uno de los santos más misteriosos y reverenciados de la Iglesia Católica. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué revelaciones guardaría para sí mismo? ¿Y cuáles te compartiría, si fuera posible? El Padre Pío, con sus dones espirituales y visiones místicas, fue un hombre rodeado de enigmas, milagros y una profunda conexión con lo divino que cautivó al mundo entero. Su vida, marcada por lo sobrenatural, estaba llena de fenómenos como los estigmas, curaciones milagrosas e incluso la bilocación, que lo convirtieron en una figura de admiración y respeto. Sin embargo, más allá de estos prodigios, el Padre Pío guardaba verdades mucho más profundas, secretos que consideraba demasiado poderosos para ser compartidos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas verdades espirituales son tan íntimas que deben permanecer ocultas? ¿O qué enseñanzas quizás pudo haber revelado, pero decidió mantener en silencio por temor a que su revelación pudiera desviar a otros en su camino de fe? ¿Qué sabía este santo que lo hacía tan reservado respecto a ciertos temas? En la quietud de su vida de oración y contemplación, el Padre Pío comprendió que hay ciertos conocimientos espirituales y experiencias místicas que no deben ser compartidos con cualquiera. Abrir esas puertas, pensaba, podría desviar el camino de aquellos que aún no estaban preparados, o sembrar confusión en la fe de quienes lo escuchaban. En este video nos adentraremos en la sabiduría espiritual más profunda del Padre Pío, para descubrir 5 cosas que él siempre aconsejó mantener en secreto. Exploraremos las razones espirituales detrás de esta prudencia, entendiendo por qué veía en la discreción una virtud esencial en la vida cristiana. ¿Podrían estos secretos, si se revelan, hacer más daño que bien a nuestras almas? ¿Cómo afectarían nuestra relación con Dios y nuestra comprensión del propio viaje espiritual? El Padre Pío nos enseñó que no todo debe ser dicho y que el silencio también puede ser una forma de comunión con lo divino. Guardando ciertos aspectos de la fe y la experiencia espiritual en secreto, nos protegía de un conocimiento para el que quizás no estuviéramos listos aún. Sus enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre el valor de la introspección y la prudencia, recordando que el camino espiritual es único para cada uno de nosotros. No se trata de ocultar la verdad, sino de preservar aquello que es sagrado hasta el momento en que podamos comprenderlo completamente. A lo largo de este video, descubrirás cómo las lecciones del Padre Pío pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana, en un mundo donde con frecuencia se nos exige exponer cada detalle de nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo de discreción? ¿Cómo podemos proteger nuestro crecimiento espiritual en una época donde la sobreexposición es la norma? Estas 5 lecciones no son meros consejos prácticos, sino invitaciones a una vida de mayor profundidad y conexión íntima con Dios. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y reflexión, donde cada secreto revelado, o mejor aún, no revelado, nos acerca más a la verdadera sabiduría espiritual que el Padre Pío cultivó en su vida. Porque, después de todo, hay momentos en los que el mayor acto de fe no consiste en hablar, sino en guardar silencio. En primer lugar, no compartas tus experiencias espirituales personales. Este fue uno de los consejos más enfáticos y frecuentes del Padre Pío. Para él, esos momentos de conexión profunda con lo divino eran como tesoros espirituales, delicados y preciosos, que debían protegerse con sumo cuidado y discreción. El santo creía que estas experiencias eran dones íntimos de Dios, reservados exclusivamente para el alma que las vivía. Al compartirlas indiscriminadamente,
corríamos el riesgo de convertirlas en algo superficial, expuestas al juicio y a la incomprensión de los demás. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Padre Pío, a pesar de haber vivido tantos fenómenos místicos, rara vez hablaba de ellos en público? Comprendía que estas experiencias no debían mostrarse como trofeos espirituales, sino ser acogidas en silencio y con gratitud. El Padre Pío enseñaba que compartir experiencias espirituales con otros, salvo con un confesor o director espiritual de confianza, podía conducir a la soberbia, la vanidad e incluso generar confusión. Cuando desvelamos algo tan profundo e íntimo, existe el riesgo de que el ego intervenga, buscando elogios o admiración. Lo que en principio debía ser una expresión de humildad y comunión con Dios, puede convertirse en una trampa de orgullo, desviando a la persona del auténtico camino espiritual. Además, según el santo, la mayoría de la gente no posee la capacidad de comprender plenamente estas vivencias, ya que implican interacciones con lo divino que desafían la lógica y el entendimiento común. Quienes no han experimentado algo similar podrían ver estas historias con escepticismo o incredulidad y, en el peor de los casos, podrían desanimar al creyente de continuar en su senda espiritual. El mismo Padre Pío enfrentó muchas dudas y críticas a lo largo de su vida. Incluso fue investigado por la Iglesia debido a los estigmas y otros fenómenos místicos que vivió. Otro aspecto relevante es que, al compartir estas experiencias, se corre el riesgo de desviar la atención de lo esencial: el crecimiento espiritual, la humildad y el servicio a Dios. Cuando buscamos reconocimiento o validación externa, perdemos de vista el propósito más elevado de estas manifestaciones divinas, que es fortalecer nuestra fe y acercarnos al Creador. Para el Padre Pío, estas experiencias místicas eran oportunidades para profundizar la relación con Dios y no un medio para obtener la aprobación de los hombres. Este consejo también tiene una dimensión protectora. Al mantener en secreto nuestras vivencias espirituales, nos protegemos de las influencias externas, como la envidia, las críticas o el desprecio. El Padre Pío comprendía que, al compartir algo tan íntimo, se podía atraer sin querer energías negativas o abrir la puerta al desánimo y la duda. Para él, ciertos momentos de gracia eran como semillas sembradas en el corazón del creyente, semillas que necesitaban ser cuidadas y resguardadas para que florecieran en el momento adecuado. La prudencia fue otro de los pilares de sus enseñanzas. El Padre Pío nos recordaba que no siempre podemos prever cómo será recibida nuestra revelación. El oyente puede malinterpretarla, reaccionar con incomprensión o incluso sentir inferioridad por no haber experimentado algo similar. Estas reacciones podrían generar confusión en la fe y alejar a las personas de su propio camino espiritual. Por ello, el silencio no solo es un acto de humildad, sino también de caridad hacia los demás. En este contexto, el rol del confesor o director espiritual es fundamental. Solo alguien con experiencia y discernimiento puede ayudar al creyente a interpretar estas experiencias y encontrar el equilibrio entre la apertura a lo divino y la discreción necesaria para proteger el alma. Un buen confesor puede brindar el consejo adecuado, orientando al individuo hacia el crecimiento espiritual sin caer en las trampas del orgullo o la confusión. En una época en la que las redes sociales y la constante exposición forman parte de la vida diaria, las palabras del Padre Pío adquieren aún más relevancia. Hoy en día, muchas personas sienten la necesidad de compartir todos los aspectos de su vida buscando validación externa. Sin embargo, cuando se trata de experiencias espirituales, esta práctica puede ser perjudicial. Las redes sociales pueden convertir lo que debería ser un momento de comunión con Dios en algo público,
sujeto a juicios superficiales. Por tanto, es crucial reflexionar sobre las palabras del Padre Pío y valorar la importancia del silencio espiritual. Existe una belleza profunda en guardar ciertos momentos únicamente para nosotros y para Dios, permitiendo que esos secretos espirituales florezcan en el corazón. Esta práctica no solo nos ayuda a crecer en humildad, sino que también nos mantiene enfocados en el verdadero propósito de nuestro viaje espiritual. En resumen, uno de los mayores aprendizajes que nos dejó el Padre Pío es la importancia de no compartir nuestras experiencias espirituales personales. Nos invita a preservar lo que es sagrado, a cuidar celosamente nuestra conexión íntima con Dios y a buscar la orientación de quienes realmente puedan ayudarnos a caminar con sabiduría y discernimiento. Al hacerlo, evitamos caer en las trampas del orgullo o la confusión y nos acercamos más a la verdadera esencia de la espiritualidad cristiana. Además, el Padre Pío nos aconseja no confiar nuestras vivencias espirituales a aquellos que no están preparados para comprenderlas. Este consejo tiene una profundidad mayor de lo que parece a primera vista. Cuando analizamos las palabras del santo, entendemos que él percibía con claridad los peligros que surgen al compartir aspectos tan íntimos y delicados de la fe con personas que no tienen la madurez o capacidad para entenderlos. El Padre Pío sabía que el camino espiritual es profundamente personal y único para cada individuo, y que lo que para una persona puede ser sagrado y transformador, para otra puede resultar incomprensible o incluso perturbador. Él reconocía que no todos están en el mismo nivel de desarrollo espiritual y que cada persona avanza a su propio ritmo. La espiritualidad es un proceso progresivo y compartir una experiencia profunda con alguien que no está listo para recibirla puede causar confusión tanto en el oyente como en quien la vive. Este tipo de intercambio puede generar malentendidos, juicios precipitados e incluso desaliento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería contar una experiencia mística a alguien que no la cree o la recibe con escepticismo o indiferencia? La reacción negativa puede no solo herirnos, sino también minar nuestra confianza en lo vivido. Además, compartir experiencias espirituales con quienes no las entienden puede crear en ellos un sentimiento de inferioridad o inadecuación en su propia fe. Comparar vivencias espirituales es una trampa peligrosa, ya que puede generar envidia o dudas en el propio camino. El Padre Pío era muy consciente de esto y siempre recalcó que la atención del cristiano debe centrarse en su relación personal con Dios, no en compararse con los demás. Las experiencias espirituales son dones que Dios otorga según su plan y no están destinadas a enaltecer a una persona por encima de otra, sino a acercarla más al Creador. Por este motivo, el santo insistió en que estas experiencias solo deben compartirse con aquellos que posean el discernimiento necesario para guiarlas de manera constructiva. Aquí entra en juego la figura del confesor o director espiritual, quienes están capacitados para ayudar a los fieles a interpretar correctamente sus vivencias, discernir su autenticidad y aprovecharlas para el crecimiento espiritual. Solo alguien con la formación y sensibilidad espiritual adecuada puede comprender estas experiencias en toda su profundidad y ayudarte a procesarlas de manera saludable. Imaginemos, por ejemplo, a una persona que tiene una visión o una experiencia mística de gran intensidad y decide contarla a amigos o familiares que no tienen una comprensión profunda de la fe. ¿Qué podría suceder? Es probable que estas personas, por no estar preparadas para entender lo narrado, hagan preguntas que generen más incertidumbre o brinden consejos inapropiados. Así, una experiencia que debía fortalecer la fe
y profundizar la relación con Dios, puede terminar sembrando dudas y confusión. El Padre Pío también entendía que el camino de la espiritualidad está lleno de misterios que no siempre pueden ser explicados de manera racional. Las experiencias místicas muchas veces trascienden el lenguaje y la lógica humana. Intentar explicarlas a quienes no tienen la misma sensibilidad espiritual no solo puede ser inútil, sino que puede hacer que el creyente se sienta aislado, incomprendido e incluso ridiculizado. El propio Padre Pío vivió incomprensiones a lo largo de su vida, siendo objeto de escepticismo por parte de quienes no podían entender los fenómenos espirituales que lo rodeaban, como sus estigmas o las visiones que experimentaba. Las experiencias espirituales que compartimos pueden, sin que lo notemos, colocarnos en una posición de vulnerabilidad espiritual. El ambiente espiritual que rodea a cada persona puede ser influenciado por las energías y las intenciones de aquellos con quienes se relaciona. Cuando se revela una vivencia espiritual a alguien que carece de pureza de corazón o de discernimiento adecuado, se corre el riesgo de atraer influencias negativas. Un claro ejemplo es el Padre Pío, quien comprendía muy bien los ataques espirituales que podían venir de fuerzas malignas. Por eso, él siempre aconsejaba ser prudentes y protegerse en el camino de la fe. Además, compartir experiencias espirituales con aquellos que no están preparados para entenderlas puede llevar a su banalización. Algo sagrado y lleno de significado puede ser interpretado de una manera mundana o superficial, restándole valor. Por esta razón, el santo nos exhorta a preservar estas vivencias, manteniéndolas con respeto y humildad. En situaciones así, el silencio actúa como un medio de protección y de respeto hacia la profundidad de lo vivido. En última instancia, el Padre Pío creía que el silencio y la discreción son fundamentales para la vida espiritual. Al guardar en privado nuestras experiencias espirituales, protegemos nuestra alma y nos mantenemos centrados en lo verdaderamente importante, nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. El director espiritual es la única persona con quien debemos compartir estas experiencias, ya que posee la capacidad de orientarlas de manera adecuada, ayudándonos a discernir lo que viene de Dios y a evitar los peligros del orgullo y la confusión. En resumen, el Padre Pío nos enseña que debemos custodiar con cuidado nuestras experiencias espirituales, compartiéndolas únicamente con aquellos que son capaces de comprenderlas. Este consejo no es solo una forma de protección espiritual, sino también una vía para mantenernos enfocados en la humildad y el crecimiento interior. Siguiendo este consejo, evitamos caer en los peligros de la vanidad, la envidia y la confusión, y nos acercamos a la esencia verdadera de la vida espiritual. Por otra parte, nunca debes contarle a nadie lo que te ha sido confiado únicamente a ti. Para el Padre Pío, la confianza era uno de los pilares fundamentales de cualquier relación, ya fuera personal, espiritual o profesional. Él veía la confianza como un vínculo sagrado que no solo fortalece la intimidad entre las personas, sino que también refleja un profundo principio moral. Romper esa confianza no solo es un fracaso ético, según el santo, sino también una transgresión espiritual que conlleva graves consecuencias. Aquí no solo se trata de incumplir una promesa, sino de violar una responsabilidad que debe ser tratada con el máximo respeto y seriedad. El Padre Pío consideraba que la confidencialidad era un valor que debía preservarse a cualquier costo, ya que implicaba el compromiso de proteger tanto a quien confía como a quien es confiado. Cuando alguien deposita su confianza en nosotros, ya sea a través de una confesión, un secreto personal o una experiencia espiritual, se está abriendo y poniendo en una situación de vulnerabilidad. De este modo, revelar lo que se nos ha confiado a otro
puede causar un daño profundo e irreparable a la relación. Este tipo de traición destruye los cimientos de cualquier relación sana y compromete no solo la confianza entre las personas, sino también la capacidad de la persona traicionada para confiar en otros en el futuro. La traición a la confianza puede tener efectos devastadores. Piensa, por ejemplo, en las repercusiones emocionales y psicológicas que pueden surgir cuando alguien traiciona una confidencia. La persona que compartió algo íntimo puede sentirse expuesta, avergonzada y profundamente herida. Este sentimiento de vulnerabilidad puede llevar a una desconfianza generalizada, al aislamiento e incluso a dificultades para establecer nuevas relaciones basadas en la confianza. En algunos casos, el daño puede ser tan severo que la persona desarrolle un trauma emocional vinculado a la confianza, dificultando su capacidad para abrirse nuevamente en el futuro. El Padre Pío, como confesor y guía espiritual de muchos, comprendía el peso que conlleva la violación de la confianza. Dedicó su vida a escuchar confesiones y a guiar las almas en su camino de fe, y por lo tanto entendía profundamente la necesidad de mantener la confidencialidad de lo que se le confiaba. La confesión es un sacramento profundamente sagrado, en el cual el penitente se entrega completamente, revelando sus pecados y fracasos en la búsqueda del perdón divino. Si el confesor traicionara esta confianza, no solo rompería el vínculo entre ambos, sino que también dañaría la esencia misma de la santidad del sacramento. Este principio de mantener la confidencialidad va más allá del ámbito religioso. El Padre Pío enseñaba que el respeto por la confidencialidad es fundamental en todos los aspectos de la vida, ya sea en las relaciones familiares, entre amigos, en el entorno laboral o en cualquier otra interacción social. La habilidad de guardar lo que se nos ha confiado refleja nuestra integridad, respeto y amor hacia los demás. Cuando violamos esa confianza, no solo comprometemos la relación misma, sino también nuestra propia reputación y carácter. La traición puede desencadenar una reacción en cadena. La persona traicionada puede compartir su dolor con otros, y pronto la credibilidad de quien falló en guardar el secreto queda en entredicho. De este modo, las repercusiones de una traición pueden extenderse como ondas, afectando muchos otros aspectos de la vida del traidor. En ciertos casos, esta falta de confianza puede incluso llevar a pérdidas en el ámbito profesional o social, ya que las personas pueden empezar a distanciarse de aquellos que traicionan su confianza, temiendo que sus propios secretos también sean expuestos. Desde una perspectiva espiritual, el Padre Pío creía que traicionar la confianza de alguien no solo era un fracaso humano, sino también un pecado grave ante los ojos de Dios. Respetar la confidencialidad es una forma de mostrar humildad y reconocer el carácter sagrado de las interacciones humanas. Enseñaba que cuando traicionamos a alguien, también estamos violando la confianza que Dios ha depositado en nosotros para ser fieles con nuestros prójimos. Para el santo, Dios nos encomienda la custodia de lo que se nos ha confiado, ya sea una confesión, un secreto o una responsabilidad espiritual. El Padre Pío advertía que traicionar la confianza de una persona podía provocar el pecado en el corazón de quien ha sido traicionado. El dolor y la angustia causados por la traición pueden generar sentimientos de rabia, resentimiento e incluso un deseo de venganza, desviando a la persona de su camino espiritual. En lugar de fomentar el amor, la paz y el perdón, la traición puede sembrar enemistad, división y amargura. Como cristianos, estamos llamados a construir relaciones basadas en el amor y la verdad.
y conservar la confianza que otros depositan en nosotros es una forma de vivir estos valores. Por lo tanto, nunca debemos subestimar la importancia de la confidencialidad. Guardar en secreto lo que se nos ha confiado es una prueba de nuestra fidelidad e integridad. No solo protegemos a los demás, sino también a nosotros mismos, evitando caer en la tentación de difamar, traicionar o causar daño a quienes nos han confiado algo valioso. Cuando mantenemos estos secretos con un corazón puro, también demostramos nuestra lealtad a Dios, quien observa y valora nuestra honestidad y discreción. Finalmente, debemos evitar compartir pensamientos negativos, chismes o críticas hacia los demás. Para el Padre Pío, estas actitudes son venenos que contaminan el alma, bloquean el crecimiento espiritual y nos alejan de la esencia del amor cristiano. Enfatizaba que la negatividad crea barreras invisibles, impidiendo que nuestros corazones se abran completamente a la gracia de Dios, mientras nuestras mentes se nublan con juicios y resentimientos que erosionan nuestras relaciones con lo divino y con los demás. El Padre Pío advertía que los pensamientos negativos y la crítica constante son trampas sutiles pero peligrosas. Al enfocarnos en los defectos de los demás, comenzamos a cultivar una actitud de superioridad y juicio que alimenta el orgullo y la vanidad. Esta postura crítica nos aleja de los dos principios esenciales del cristianismo, la humildad y la caridad. La humildad es reconocer que todos somos imperfectos y que, como los demás, también tenemos nuestras propias fallas. La caridad, por otro lado, consiste en extender amor, compasión y comprensión a todos, independientemente de sus imperfecciones. Cuando señalamos o criticamos a los demás, en realidad estamos negando esos mismos valores que decimos defender. Además, el Padre Pío veía el chisme como una de las formas más perniciosas de esparcir el mal. No solo destruye la reputación de aquellos que son el objetivo de los comentarios, sino que también corrompe el alma de quienes lo practican. Creía que hablar mal de alguien sin que esa persona pueda defenderse era una traición, un grave pecado. Con frecuencia, este tipo de habladuría está lleno de exageraciones y distorsiones. El chisme infringe el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, ya que alimenta la división, promueve el odio y genera sentimientos negativos que separan a las personas. Según el santo, uno de los mayores peligros de la crítica destructiva es que al principio parece inofensiva. Un comentario que parece pequeño puede esparcirse rápidamente y tomar una magnitud desproporcionada, causando un profundo dolor emocional y espiritual. El Padre Pío advertía que nunca debemos subestimar el poder de las palabras. Estas tienen la capacidad de edificar o destruir, de sanar o herir. Por ello, debemos usarlas con prudencia y reflexión, especialmente cuando hablamos de los demás. Nos invitaba a preguntarnos antes de emitir cualquier juicio: ¿edifica o destruye? ¿Fomenta la paz o siembra discordia? Asimismo, el santo entendía que la crítica constante habla más de quien critica que de quien es criticado. Muchas veces, aquellos que critican en exceso lo hacen para desviar la atención de sus propias inseguridades y defectos. Al destacar los errores ajenos, inconscientemente intentan ocultar sus propias imperfecciones. En este sentido, el Padre Pío aconsejaba a sus seguidores que miraran dentro de sí mismos antes de señalar las faltas de los demás. Les animaba a centrarse en el autoconocimiento y el crecimiento espiritual personal, trabajando para corregir sus propios errores en lugar de perder energía criticando a los demás. El hábito de criticar endurece el corazón y nos distancia de la compasión.
Cuando nos acostumbramos a ver solo lo negativo en las personas, nos alejamos de la misericordia y la empatía. Este tipo de negatividad no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que también bloquea nuestro camino hacia Dios. La mirada crítica y el juicio constante cubren nuestras almas con una sombra que nos impide ver el mundo a través de los ojos de la fe y el amor divino. Según el Padre Pío, para crecer espiritualmente es esencial cultivar una actitud de amor, paciencia y comprensión hacia todos, especialmente en los momentos más difíciles. Además, el santo nos recordaba que solo Dios es el verdadero juez. Cuando asumimos el papel de juzgar a los demás, estamos, en cierta manera, usurpando una función que pertenece únicamente a Dios. Él nos llamaba a dejar el juicio en manos divinas, ya que solo Dios conoce el corazón de cada persona, y solo Él tiene el derecho de juzgar. A nosotros nos corresponde únicamente amar y perdonar. En lugar de criticar y condenar, el Padre Pío nos enseñaba a orar por los demás, pidiéndole a Dios que los ilumine y los guíe en su camino espiritual. Si verdaderamente percibimos faltas en alguien, el Padre Pío nos aconsejaba actuar con amor y cuidado. En lugar de difundir críticas, debemos buscar maneras de ayudar a esa persona a crecer y mejorar, siempre desde la humildad y el respeto. La corrección fraterna, cuando se realiza con amor, es una herramienta poderosa para promover la conversión y el crecimiento espiritual auténtico. Sin embargo, esta debe hacerse con delicadeza y discernimiento, evitando causar más daño que bien. Finalmente, el Padre Pío nos instaba a cultivar el hábito de la positividad. En lugar de enfocarnos en los aspectos negativos de las personas o las situaciones, nos animaba a buscar lo bueno en todo. Este ejercicio de mirar lo positivo no solo nos acerca más a Dios, sino que también transforma nuestros corazones, haciéndonos más compasivos, misericordiosos y llenos de paz. Al enfocarnos en lo bueno, atraemos más bondad a nuestras vidas y a las vidas de quienes nos rodean. Además, el Padre Pío recordaba que los sacrificios personales y la penitencia deben ser algo íntimo. Él, conocido por su vida de profunda devoción y sacrificios tanto físicos como espirituales, siempre advertía sobre los peligros de presumir o hacer alarde de estas prácticas. Para él, el valor de la penitencia y del sacrificio residía en la humildad profunda, en un ofrecimiento íntimo y silencioso a Dios, lejos de la mirada pública. Según el santo, los actos de mortificación y los sacrificios devocionales, cuando se realizaban con verdadera humildad, eran poderosas vías para la sanación del alma, su purificación y una conexión más cercana con Dios. El riesgo de compartir estas prácticas con otros era muy real, ya que el enfoque podía desviarse del crecimiento espiritual hacia una forma de vanidad o orgullo disfrazado. El Padre Pío veía la tentación de alardear sobre los propios sacrificios como un obstáculo sutil pero muy peligroso, capaz de desviar al individuo del verdadero propósito de la penitencia. El acto de compartir estas prácticas, especialmente cuando se hace con la intención de impresionar o recibir aprobación, podía corromper su esencia pura. Para él, la penitencia no debía ser moneda de cambio por reconocimiento social o espiritual, sino una ofrenda íntima entre el alma y Dios. La discreción en los actos de sacrificio era esencial para el Padre Pío. Creía firmemente que cuanto menos supieran los demás sobre nuestras penitencias y mortificaciones, más genuino y efectivo sería el sacrificio ante los ojos de Dios. Desde su perspectiva, el valor espiritual de un sacrificio crecía cuando permanecía oculto de las miradas humanas, pues así se evitaba la contaminación por la búsqueda de aprobación externa. La humildad era la base fundamental sobre la que debía construirse toda penitencia.
según el Padre Pío. Sin ella, el sacrificio corría el riesgo de convertirse en un acto de autopromoción espiritual, perdiendo su poder purificador. También enseñaba que los sacrificios personales debían hacerse por amor a Dios y al prójimo, no como una forma de autoafirmación o superioridad espiritual. Nos recordaba que, al realizar las penitencias, el objetivo debe ser siempre acercarse a Dios, buscando la santificación del alma y el bien de los demás. Si nuestras intenciones se desviaban de ese propósito, corríamos el riesgo de caer en el error de convertir la penitencia en un acto de orgullo que, en lugar de elevarnos espiritualmente, nos alejaría de la verdadera esencia del cristianismo. El ejemplo de vida del Padre Pío nos enseña que el verdadero valor del sacrificio está en el silencio con que se realiza. Nos recuerda que es Dios quien ve en lo secreto, el que nos recompensará. En la Biblia, Jesús también instruye a sus discípulos a ser discretos en sus prácticas de caridad, oración y ayuno, diciendo: «Cuando ayunéis, no os mostréis afligidos como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para aparentar que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa». Mateo 6, 16, 18. Al igual que Cristo enseñó, el Padre Pío reforzó que las prácticas de penitencia deben permanecer en lo más profundo del corazón, alejadas de las miradas indiscretas del mundo. La verdadera penitencia, para él, también era un medio de purificación interior, una forma de desligarse de las cosas mundanas y unirse más estrechamente al sufrimiento de Cristo. Para el Padre Pío, el sacrificio era una manera de participar en la pasión de Cristo, ofreciendo el propio sufrimiento como reparación por los pecados y como intercesión por la salvación de los demás. No obstante, advertía que, para que este sacrificio fuera válido a los ojos de Dios, debía realizarse sin ningún deseo de reconocimiento humano. Además, enfatizaba que la penitencia no era un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la santidad. Enseñaba que, al practicar el sacrificio y la mortificación, siempre debemos mantener la mirada fija en Cristo, sabiendo que todo sufrimiento ofrecido con amor tiene el poder de transformarnos y acercarnos más a su imagen. El sacrificio realizado con orgullo, en cambio, nos aleja de esa meta, ya que desvía el foco de atención hacia nosotros mismos en lugar de hacia Dios. Otro punto crucial que subrayaba el Padre Pío era que la penitencia no debía verse como una carga pesada e insoportable, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual y de comunión con Dios. Creía firmemente que, al hacer sacrificios, debíamos hacerlo con alegría, conscientes de que estamos participando en la obra redentora de Cristo. Nos recordó que, al igual que Cristo soportó su cruz por amor a la humanidad, nosotros también estamos llamados a cargar con nuestras propias cruces con amor y paciencia. Al atravesar el sufrimiento con fe, podemos alcanzar la resurrección y la gloria eterna. Finalmente, el Padre Pío nos exhortó a no juzgar a los demás según sus prácticas de sacrificio o penitencia, entendiendo que cada persona recorre su propio camino espiritual. Lo que es adecuado para una persona puede no serlo para otra. Nos animó a ser comprensivos y caritativos, reconociendo que Dios actúa de maneras distintas en la vida de cada individuo. Lo importante, dijo, es mantener el corazón puro y enfocado en Dios, ofreciendo nuestros sacrificios con humildad y amor. El Padre Pío, con su profunda sabiduría espiritual, comprendía que el silencio, la humildad y el respeto por la privacidad son fundamentales para el crecimiento espiritual. Enseñaba que, al guardar en secreto nuestras experiencias y prácticas espirituales, protegemos la pureza de nuestro camino,
evitando caer en el orgullo, la vanidad o la confusión. Según el santo, la vida espiritual debe vivirse con discreción y total entrega a Dios, sin necesidad de reconocimiento o validación externa. Él creía que, al mantener esta reserva, podríamos cultivar una fe más genuina y profunda, estableciendo una intimidad más cercana con lo divino. Para el Padre Pío, el camino espiritual es una conexión directa y personal con Dios, un viaje que no debe ser expuesto a quienes no tengan el discernimiento necesario para entenderlo. Al guardar nuestras experiencias en secreto, conservamos la esencia sagrada de estos momentos y permitimos que se desarrollen de forma natural y saludable dentro de nosotros. También nos advirtió sobre los riesgos de compartir públicamente nuestras penitencias o sacrificios personales, ya que esto podría distorsionar el verdadero propósito de estas acciones, transformándolas en formas de autoengrandecimiento. En el mundo moderno, donde la vida privada a menudo se comparte abiertamente en las redes sociales y en el espacio público, las palabras del Padre Pío tienen una resonancia aún más fuerte. Vivimos en una época en la que la exposición personal se ha vuelto una norma, lo que puede hacernos perder de vista la sacralidad de ciertos momentos y experiencias. Su mensaje nos recuerda que no todo debe ser revelado y que mantener en secreto ciertos aspectos de nuestra fe es valioso, ya que les permite florecer en el silencio de nuestro corazón. La invitación del Padre Pío a la introspección y la discreción nos enseña a valorar la humildad, confiando en que Dios ve y conoce nuestros sacrificios y oraciones, aunque nadie más lo haga. Guardar estos secretos espirituales fortalece nuestra fe, preserva nuestra humildad y cultiva una relación más sincera y pura con el Creador. La verdadera fe, como nos enseña el Padre Pío, no necesita aplausos ni reconocimiento, solo una confianza total en Dios. Si deseas profundizar en tu fe y conocer más sobre las lecciones espirituales que nos dejaron santos, como el Padre Pío, no olvides suscribirte a nuestro canal Madre Celestial, donde exploramos poderosas enseñanzas que pueden transformar tu vida espiritual y ayudarte a encontrar paz y guía en tu camino hacia Dios.